Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, y aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blancas para vestirte, y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corolío para que veas. Realmente la iglesia en Laodicea estaba muy cerca de la iglesia en Colosa. En realidad, el apóstol Pablo ni una vez estuvo en Laodicea ni en Colosas. Pero él escribió Colosenses para la iglesia en Laodicea, ¿no? Vamos a ver directamente Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. El versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Colosenses capítulo 2, el versículo 1, donde está escrito que quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo escribió Colosenses para la iglesia que estaba en Laodicea. Aunque él nunca estuvo allá, pero escribía estas cartas. Porque donde había un siervo llamado Epafra, él era un siervo de Cristo. También era un colaborador de el apóstol Pablo para el evangelio de Cristo. Colosenses capítulo 4. Y cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, ¿no? En aquel momento, él escribió estas cartas. 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, en sobrino de Bernabé, acerca de cual
habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibirle. Aquí dice 12. Os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando escarnidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Aquí dice, por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Todos estaban muy cerquitos. Aquí un siervo llamado Epafra pastoreaba y anunciaba y predicaba la palabra de Dios. En la Odisea, también en Colosas. Y también aquí, uno más, ¿cómo se llama? Hierápolis. Todos estaban muy cerquita. También la iglesia que estaba en la Odisea, la cual estaba en el corazón del apóstol Pablo. Él oraba mucho a Dios por esa iglesia. También los otros apóstoles. Aunque él nunca estuvo en la Odisea, pero esa iglesia estaba en el corazón de los apóstoles, aprendiendo el corazón de Cristo a través de Epafra. Quiere decir que esa iglesia estaba en el corazón de Cristo. Y Jesús amaba mucho a la iglesia en Laodicea. Amaba mucho. Pero pasando un tiempo, esa iglesia se degeneró. Por eso, hermanos, aquí dice, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 3. Quiero que ustedes sepan acerca del comienzo de la iglesia en Laodicea. 14. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto. Y aquí el Amén. Dios de Amén. ¿Qué significa la palabra Amén? Que así sea. Así sea. También, que se cumple. Quiere decir que Dios es muy fiel y verdadero. Él siempre que cumple su promesa. ¿Sí o no? He aquí la Amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Esa iglesia era una iglesia que tibia. ¿Qué significa tibio? ¿Mm? Según punto de vista de los hombres, esa iglesia era una iglesia muy espiritual, era muy rica, ¿sí o no? También según los ojos de los asistentes de esa iglesia también, esa iglesia era muy rica. Pues aparentemente esa iglesia no tenía enfermedad, nada de nada espiritualmente. Si esa iglesia hubiera sido una iglesia muy fría, habría querido pedir a Dios que la misericordia. ¿Mm? Pero tibio, ¿sí o no? Ah, no tenemos ningún problema, ¿sí o no? Tampoco la cólera caliente. Quiere decir que, oh, ya tenemos todo, ¿sí o no? No necesitamos algo más de Dios. ¿Mm? Si ese hubiera sido que frío, ellos habrían podido entender el problema de ellos, pero no. Por eso aquí dice, mire, ellos qué dicen, qué decían. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estamos bien, no tenemos ningún problema. Mira, en nuestra hay muchos accidentes, hay mucha ofrenda y diezmo. Todos estamos tranquilos. ¿Mm? Diciendo que yo soy rico. ¿Qué más? ¿Mm? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero ellos nunca pensaban así. ¿Qué necesitamos más? Nada. No necesita orar a Dios. Y tampoco necesitaba pedir a Dios la misericordia. En realidad tenía mucho problema en esa iglesia. También tenía que la enfermedad espiritualmente, pero por la abundancia, ellos no entendieron sus problemas. Por eso aquí dice,
18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Jesús enseñó a la iglesia en Laodicea que cómo esa iglesia pudo ser rico espiritualmente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús dijo a la iglesia en Esmirna que, pero tú eres rico. Aunque la iglesia en Esmirna nunca pensó que esa iglesia era rico, ¿no? Pero al contrario que la iglesia en Laodicea, él que decía, yo soy rico. Aunque era pobre y ciego y desnudo, también desventurado, ¿sí? Ya la iglesia en Laodicea no querían vivir por la fe. Si ellos hubieran anunciado el verdadero evangelio correctamente, habría recibido que mucha persecución. Si la iglesia en Laodicea hubiera vivido piadosamente en Cristo Jesús, habría recibido que mucha persecución. Según la enseñanza del apóstol Pablo. Ya ellos no querían más recibir padecimiento. Tampoco querían predicar el verdadero evangelio correctamente. Por eso, espiritualmente esa iglesia era rica o pobrecita. Tan pobrecita. Oh, no tenemos problemas. No necesitamos nada de nada. Ya tenemos todo. ¿Sí o no? Mucha gente y mucha ofrenda. También tenemos paz y tranquilo, ¿sí o no? Tranquilidad, pero mire mi panza. Ahora es tan grande. ¿Dónde está escrito sobre este punto? Isaías, creo que Isaías 32. Sí, Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, el versículo 9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi voz. De aquí a algo más de un año tendréis espanto. Oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá.
temblad o indolente, turbaos o confiadas, despojaos desnudos, ceñidos los lomos con silencio. Mujeres indolentes, levantaos, las cuales no tenían ni una dolencia. Quiere decir que no teniendo sentido de espíritu. Mujeres indolentes. ¿Qué significa? No teniendo sentido de espíritu, como los leprosos. Ya no tenemos preocupación, nada de nada. Tenemos tranquilidad, no necesitamos nada. Por lo cual ellos buscaban a Jehová. ¿Necesitaban? No. Mujeres confiadas. ¿Qué significa? Las cuales creían mucho en sí mismas. Por eso ellos pensaban que, ¿por qué necesitamos pedir a Dios la misericordia? Sí, aparentemente buscaba a Dios, pero con el corazón, no. Mujeres indolentes, como la iglesia en Laodicea. ¿Por qué necesitamos vivir por la fe? No hace falta. Ya tenemos todo. Vamos a vivir tranquilamente. ¿Sí? Ya a mí no me gusta la persecución y ni dificultad ni tribulación. No quiero más recibir padecimiento por anunciar el Evangelio. Mueres indolentes y confiadas. Pero en ellos, que no había. No había. Como la iglesia en Laodicea. Por eso aquí dice, ¿qué dice? 32 el versículo 10. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no venderá. Temblad, oh indolente, turbaos, oh confiadas, despojos desnudos, ceñid los lomos con cilicios. 12. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Hermanos, la iglesia en la Odisea era igual que mujeres indolentes y confiadas. No necesitaban mujeres indolentes, no necesitaban buscar a Jehová. A veces yo quería ser igual que mujeres indolentes. ¿Por qué? Dios mío, yo no quiero más persecución, ni dificultad, ni tribulación. Quiere decir que, yo no quiero aprender.
la vida espiritual por usted. Por eso la iglesia en Laodicea, la cual era una iglesia indolente, ¿sí o no? No teniendo sentido espiritual. Aunque era una iglesia desnuda, también una iglesia era ciega, desventurada, ¿sí o no? Pero, somos ricos, ¿sí o no? No necesitamos nada de nada ya. Si esa hubiera sido una iglesia fría, habría podido descubrir sus problemas, pero no. Soy rico. Pero Jesús amó mucho a la iglesia en Laodicea. ¿Por qué? El comienzo de esa iglesia, ¿dónde estaba escrito? En Colosenses capítulo 2 y 4. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, en aquel momento, rogaba mucho a Dios por esa iglesia. Dios, Señor, cuide esa iglesia. También los otros apóstoles, también los otros hermanos de otros países también ora a Dios por la iglesia en Laodicea. Por eso Jesús quería dar mucha oportunidad a esa iglesia para arrepentirse. Pero era igual que mujeres indolentes, ¿sí o no? Como los leprosos. Aunque estaban pudriéndose, ¿sí o no? Espiritualmente, estaban pudriéndose. Pero, soy rico, no tenemos ningún problema, ¿sí? Soy muy espiritual, soy muy bendecido. Todo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Como mujeres indolentes, ¿sí? Y confiadas. Pero Jesús que dijo a la iglesia en Esmirna, pobre, pero en la realidad tú eres rico por recibir que mucho padecimiento. Por eso vamos a volver a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. O sea, ¿qué significa esto? De mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cómo esa iglesia pudo ser rico como anterior? Como el comienzo de esa iglesia, ¿no?
자, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diver- diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precio que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Mm? El oro en Cristo Jesús. ¿Cuál es? El que recibe padecimiento y persecución por anunciar el Evangelio. Por Cristo, ¿sí? Los muchos no quieren anunciar el Evangelio correctamente, ni tampoco quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, para no recibir ¿qué? Persecuciones. Como mujeres indolentes, ¿sí? Hermanos, después yo nací de nuevo. Desde ese momento Jehová empezó a guiarme a mí, al lugar donde yo recibía padecimiento y persecución. Un día mi cuñado me llamó diciendo que venga ahora mismo a mi casa. Por eso yo estuve en su casa. En aquel él me mostró un cuchillo grande. Dejó ante mí. Si tú quieres asistir a la iglesia, si quieres, desésame. Quiero cortar la relación entre tú y yo. Él me amenazó. Era que yo no pude entender a su mentalidad. ¿Por qué? Cada persona tiene la libertad para asistir a la iglesia. ¿Por qué me amenazó? Yo le dije, tía, cara. Yo quiero. Chao. Siempre mis amigos me pedían a mí que no predicamos a nosotros el verdadero evangelio. ¿Mm? Hay que volver a su condición anterior. Algunos hermanos, amigos míos, me decían que tú eres loco. Tú tienes que ir al manicomio.
Cada día yo escuchaba eso. Por eso un día yo estaba muy confundido. ¿Por qué? Todo el mundo me odiaba mucho, me aborrecía mucho. Por eso cuando yo leí Filipenses capítulo 1, no necesitan buscar, yo solo leo. Filipenses capítulo 1, el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí dice, teniendo el mismo conflicto por habéis visto en mí. 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cuando yo leía esto, yo estaba muy agradecido. Jesús me salvó a mí del pecado del mundo para creer en Él. También para recibir ¿qué? Padecimiento. Amén. Ahora estoy andando en el camino de Cristo correctamente. Pero antes de leer estos versículos, yo estaba muy confundido. Me sentía que todo el mundo me aprecia por anunciar el Evangelio. Amigo mío, por favor, tú tienes que nacer de nuevo. Si ahora tú tienes el pecado en tu corazón, te vas al infierno, por favor. Hay que recibir perdón de los pecados. En aquel momento ellos me decían que loco, loco. A mí mi cuñado dejó ante mi rostro, amenazando a mí diciendo que si una vez vas a la iglesia, entonces quiero cortar la relación entre yo y tú. Yo le dije que chao, así. Hermanos, pues el apóstol, cuando yo leía estos versículos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pues al leer estos versículos, yo estaba muy agradecido. Ahora yo soy muy normal en Cristo. Estoy andando en el camino de Cristo correctamente. Jesús me llamó, me salvó para creer en Él primero, también para recibir ¿qué? Padecimiento. ¿Sí o no? Pues yo estaba muy agradecido con Dios cuando yo leía estos versículos. Pues todos los cristianos que viven piadosamente, ellos que reciben persecuciones. ¿Sí o no? Pero hoy en día los muchos son igual que mujeres indolentes. ¿Sí? A mí no me gusta persecución, solo paz, 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 gozo, gozo, gozo.
bendición carnal, bendición económicamente, nada más. Solo quiere predicar a la gente las cosas lindas. ¿Sí o no? ¿Mm? La iglesia en Laodicea, la cual era igual que mujeres indolentes y confiadas, ¿sí? Aunque era ciega y desnuda, desventurada, pero yo soy rico, sí, sí o no. ¿Mm? Por eso, teme compres, ¿qué compres? Oro, oro. ¿Qué significa el oro? ¿Mm? Vamos a leer Proverbios capítulo 17. Vamos a buscar esto. Proverbios capítulo 17. El crisol para la plata y la bonanza para el oro. Pero Jehová prueba que los corazones. ¿Sí? O sea, perdón, Jehová ha probado a José. ¿Sí? Proverbios capítulo 17, el versículo. Proverbios capítulo 17, el versículo 3. El crisol para la plata y la honraza para el oro. ¿Ustedes han visto la horanza? ¿Mm? Donde había fuego, ¿sí o no? Para hacer el oro puro, ¿sí o no? También Jehová, ¿qué? Aquí dice Jehová, pero Jehová prueba los corazones. Ha probado al corazón de José por la persecución, también por el menosprecio, ¿sí o no? Luego salió como un cristiano, un creyente muy puro, José, ¿sí o no? José en su corazón solamente ¿qué había? Dios nada. En su corazón no había murmuración de sus hermanos, sino solo que había Dios, puramente. El comienzo de la iglesia en Laodicea era muy pura, ¿sí? Pues el apóstol Pablo siempre quería ver a los hermanos de Asia, pero qué lástima que él estaba en donde, en la cárcel. Por eso enviaba a esa iglesia Onésimo, ¿sí? También un colaborador del apóstol Pablo, llamado Epafras. Él predicaba, pastoreaba en Laodicea, en Colosas. ¿Sí? Quiere decir que la iglesia en Laodicea estaba en el corazón de Jesucristo. ¿Sí? Pero pasando un tiempo, estaba pudriéndose esa iglesia espiritualmente. Pues aunque la cual era una iglesia desnuda y ciega y desventurada, pero
como mujeres confiadas que soy rico, no necesito nada de nada. Soy perfecto. Así. ¿Mm? Por eso temí, compre, ¿qué? Compres, ¿qué? Oro. ¿Mm? Pues ya no vivía como una iglesia piadosamente, ¿sí o no? ¿Mm? 나중에 찾아서 또 가르쳐줘야 되겠네. También vamos a volver a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir. Quiere decir que la cual no puso vestidura blanca. Quiere decir que ya no creían en la sangre de Cristo. Ya no querían recibir el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Ya le prediqué a ustedes que Apocalipsis capítulo 9, perdón, capítulo 7, el versículo 9, perdón, Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí dice vestido de ropas blancas. Todos se ponían ¿qué? Vestido de ropas blancas. Por eso, 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí dice, en la sangre del Cordero. Los ascendidos de la iglesia en la Odisea, los cuales no recibieron el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Dios. Ya desapareció que el Evangelio de Cristo en medio de esa iglesia. Aunque asistían a la iglesia, pero la mayoría de ellos no se ponían que la ropa blanca.
Para ellos la sangre de Cristo no era importante, no era preciosa ya. Creo que ellos solo querían recibir las bendiciones económicamente, prosperidad, sanidad, nada más. Ya desapareció en medio de esa iglesia que el verdadero evangelio. Como mujeres indolentes. Aunque el evangelio de Jesucristo desapareció, pero ellos estamos bien. ¿Sí? Bendiciones, bendiciones. ¿Qué tipo de bendición? La mejor economía, también la sanidad y prosperidad en el mundo, ¿sí? Entre se llamaban hermanos, aunque casi nadie se ponían que la, la ropa blanca, ¿sí? Lo que era que el trabajo de Satanás. Por eso Jesús, ¿qué recomendó? Vestiduras blancas para vestirte. Vestidura blanca para vestirte. Quiere que no han puesto, ¿sí o no? ¿Qué no han puesto? Vestidura blanca, ¿sí o no? Quiere decir que no recibieron el perdón de los pecados por la sangre de Cordero. Pero el comienzo de la iglesia en Laodicea, ¿dónde había el evangelio? ¿Sí o no? ¿Dónde había el evangelio de Cristo? Pero pasando un tiempo ya estaba pudriéndose espiritualmente. Ya no predicaba más el verdadero arrepentimiento, ni el propósito de la ley de Moisés, ni eterna redención. Solo bendiciones, 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 económicamente, prosperidad y sanidad. ¿Sí? Lo que era el trabajo de Satán. No tenían el oro, ni tampoco la ropa blanca, sobre todo ciego. Ah, miren, antes yo era igual que ellos. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Colirio. ¿Cuál era? ¿Cómo ellos han podido ver claramente por los ojos de Dios? Vamos a... Yo solo leo. Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. El versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová, la palabra de Dios, alumbra que los ojos. Ya donde ya no había más la palabra de Dios, sino había conferencias, evento, alabanza, como la música mundana. Pues antes de que yo nacer de nuevo, yo era un ciego por no poder escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Salmos capítulo 19, el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sí o no? ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia en Laodicea? Principalmente, no se vestían de la ropa blanca, principalmente. No compraron el oro de Dios, ¿sí o no? También eran ciegos. Pero el comienzo de la iglesia en Laodicea, la cual era una iglesia muy espiritual, estaba uniendo con los apóstoles, la cual estaba en el corazón del apóstol Pablo, también estaba en los corazones de los hermanos de otros países, también en los corazones colaboradores del apóstol Pablo. ¿Sí? Pero la cual pensaba que, no tenemos ningún problema, somos ricos, no necesitamos nada de nada, ¿por qué? No necesitamos Onésimo, el apóstol, ya sabemos todo, ¿sí o no? ¿Necesitamos algo más? Creo que no, tenemos todo. No, aunque la cual era una iglesia ciega y desnuda, desventurada, pobres, porque era igual que mujeres confiadas, mujeres indolentes. Pasa para los cristianos, la persecución y padecimientos son buenos, buenísimos. ¿Sí o no? Pues antes de nacer de nuevo, yo era igual que la iglesia en Laodicea. Yo era un ciego. No podía ver que las cosas de Dios por mis propios ojos. No me vestía de la ropa blanca, sino de la ropa negra siempre. ¿Por qué yo necesito recibir persecución y padecimiento? No, no hace falta. Quiero divertirme en el mundo. Pero cuando yo empecé a predicar el Evangelio correctamente, desde ese momento,
diablo me perseguía a mí muchísimo a través de mis amigos, a través de mis conocidos. Cuando yo vivía como un piadoso en Cristo Jesús, por Cristo, también me perseguía a mí mucho. ¿Mm? Pues yo estaba muy confundido. ¿Por qué? Todo el mundo me odiaba. Pero cuando yo leía el capítulo 1, Jesús me salvó para creer en Él, también para recibir padecimiento por Él. Amén. Pues yo hablé en mi corazón que, estoy andando en el camino de Cristo correctamente. Por eso, hermanos, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 3, el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Todos los que amo. Porque el comienzo de esa iglesia era de Cristo, ¿sí? La cual estaba en el corazón de Cristo. Muchos apóstoles, muchos hermanos oraban a Dios muchísimo por la iglesia en Laodicea. ¿Sí? Pues aunque el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero siempre su corazón estaba ¿en dónde? En Laodicea. Rogando mucho a Dios por eso. Epafra también, Onésimo. ¿Sí? Miren, 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todavía ellos no se abrieron. ¿Sí? Por eso Jesús, que dijo a la iglesia en Laodicea, ¿Mm? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Mm? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Como el príncipe, el comienzo de la iglesia en Laodicea. El comienzo de la iglesia en Laodicea. Era muy espiritual, pero pasando un tiempo, ya estaba muy podrida espiritual por mucha abundancia. ¿Sí? Carnalmente, creo que carnalmente, como mujeres indolentes, también mujeres confiadas. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. ¿Mm? Jesús quiso dar una gran oportunidad más a la iglesia en Laodicea. Él estaba delante de la puerta de la iglesia en Laodicea. Pero
se hubiera que abierto, Jesús habría entrado en esa iglesia. Yo era igual que esa iglesia. Pero Jesús me humilló, me quebró. Me hizo estar en una posición tan humilde. Después nací de nuevo. Raras veces yo era igual que la iglesia en Laodicea. Aparentemente yo era un pastor. Aparentemente un pastor que tiene muchos hermanos, edificios, todos. Pero un día Jesús me enseñó. Tú eres muy pobre. Tú eres desnudo. Hermanos, si ustedes ya se ponen de la ropa blanca y comprando el oro de Dios, echando, ¿cómo se llama? Medicina, con medicinación, ¿no? Coroleo para que veas. Quiere decir que aceptando la palabra de Dios para ver claramente, son bendecidos. ¿Sí o no? Tocando a la puerta. Él quiere vivir con nosotros. Quiere comer, cenar con nosotros. Juntos. Pero la iglesia en Laodicea ya no necesitaban Jesús. ¿Sí o no? Como mujeres indolentes. ¿Por qué necesitamos Jehová? Ya tenemos todo. Así, ¿sí o no? Por eso hay que arrepentirse, por favor. La palabra de Dios alumbra que los ojos para ver que correctamente, claramente, todavía tienen el pecado en sus corazones. Entonces, todavía no se ponen de la ropa blanca. Por eso quiero que ustedes reciban el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Amén. Por eso, mujeres indolentes. ¿Por qué tengo que vivir por la fe? Necesito vivir por la fe. Me gusta así, ¿sí o no? Comiendo carne ahora. ¿Sí o no? ¿Por qué deseo predicar en otro país? Por eso, realmente la iglesia en Laodicea, la cual es una iglesia muy bendecida. ¿Sí o no? Pues aunque el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero cada día rogaba a Dios por la iglesia en Laodicea. Creo que su amado hijo en Jesús, el que era Onésimo, ¿no? Él envió a Onésimo en la cárcel. El apóstol Pablo envió a Onésimo a Colosas, creo que a Laodicea, en otra ciudad. Eso. Si usted anuncia el evangelio exactamente y correctamente, recibirá persecución y padecimiento. Quiere decir que andando en el camino de Jesucristo correctamente. Amén. Por eso, a mí no me gusta padecimiento, persecución.
Dame menos. Los cuales son muy buenos para comprar ¿qué? Oro, el oro de Dios. Amén. Entonces quiero que sean ricos en Cristo Jesús. Oremos.